Hola, les habla Pablo Gómez y este va a ser el primero de una serie de videos donde vamos a trabajar el tema de animación 360 o videos de realidad virtual. En ese primer video les voy a mostrar cómo desde Photoshop se puede crear la ilustración que va a servir de fondo para esas animaciones 360. Entonces veamos el proceso. En este video voy a mostrarles cómo configurar el archivo de Photoshop para empezar a hacer la ilustración 360. Importante pues para empezar a hacer la ilustración es tener una retícula. Voy a abrir esta retícula. Podemos también ver, bueno, si buscamos retículas equirrectangulares o retículas para ilustración 360, vamos a encontrar varias opciones. Tenemos esta otra. Y esta que es mucho más llena de líneas. La función que va a cumplir esta retícula es que cuando generemos la imagen 360, cuando generemos la proyección esférica, pues estas líneas que vemos curvas se van a convertir en líneas rectas y pues nos va a facilitar entender mejor la perspectiva dentro de esa esfera, y por lo tanto vamos a tener guías para poder hacer los elementos que pues van a estar en esa ilustración dependiendo pues del espacio en el que se encuentre. Bueno, después de tener la retícula, el segundo paso es asegurarse de trabajar en el formato para realidad virtual. Entonces vamos a imagen, vamos a tamaño de imagen, y ese formato es este: 4096 por 2048 píxeles. Si es una relación 2:1. Esta resolución podemos subirla pronto a 150, pero entonces acá de nuevo damos 4096. ¿Listo? Le damos a aceptar y bien. Entonces bueno, ya con la retícula, con el tamaño de pantalla configurado, pues ya podemos pasar a la creación de el mapa esférico. Para eso entonces nos vamos aquí al menú superior, presionamos acá la opción 3D, nos vamos a panorama esférico y tenemos esta opción: nuevo panorama de capa, de las capas seleccionadas. Después de crear el panorama esférico, vemos entonces que las capas cambian. Vemos que aparece una capa 3D con estas opciones de textura y mapa esférico. Vamos a tener un gizmo que nos va a permitir orbitar esta imagen, y también la función de la herramienta mover cambia. En lugar de mover los objetos, nos va a permitir desplazar, orbitar esa imagen. Entonces vemos entonces que esas líneas curvas se convierten en líneas rectas por el efecto que se genera al convertir ese plano en una esfera, y tenemos entonces las guías para poder empezar a dibujar los elementos. Entonces cuando se va a trabajar la ilustración hay que trabajar en dos espacios: en este donde vamos a visualizar la ilustración 360, y en otra versión de este archivo donde vamos a desplegar la imagen plana.
¿Sí? Entonces antes de hacer eso voy a guardar. En este archivo voy a ver la imagen 360 y voy a abrir esta imagen desplegada. Para eso entonces me voy acá a la pestaña de capas, me aseguro que estén desplegadas esas opciones que tiene la capa 3D y donde dice Spherical Map voy a desplegar. Lo que ocurre aquí es que él va a abrir un archivo temporal, ¿sí? Que tiene una extensión PSB, que es un archivo pues de tamaño, de mayor tamaño, ¿sí? Y vamos a ver entonces que tenemos desplegada la imagen. Yo acá puedo generar capas nuevas. Entonces voy a crear una capa. En esa capa voy a dibujar. Voy a bajar la opacidad a esta retícula. Con toque de 40%. Y voy a crear otra capa. La capa va a ser un fondo blanco. Listo. Entonces, luego de ajustar estas capas, voy a seleccionar la capa en blanco que acabo de crear, ¿sí? Voy a presionar comando S para guardar esos cambios y para guardar la selección de esta capa y cierro la imagen y regreso entonces a la imagen 360 y vemos que quedan aplicados esos cambios. Lo otro que van a ver es que si empiezo a trazar acá, voy a dejar ese color y voy a empezar acá a hacer algunos elementos. Supongamos entonces que
y de esta forma entonces podemos hacer todo el boceto de la ilustración. Y después de hacer esos trazos iniciales, pues guardamos y podemos ir de nuevo al mapa esférico dando doble clic aquí en la pestaña capas, mapa esférico, vamos a abrir, ok, y vemos entonces cómo la ilustración o cómo esos trazos del boceto se ven ya en la imagen desplegada. Entonces ya con este boceto hecho, pues ya puedo empezar a generar nuevas capas y empezar ya a trabajar el color y a darle el acabado. Y de lo que se trata es de siempre pues trabajar con estos dos espacios de trabajo. O sea, cualquier cambio que haga acá, si por ejemplo vamos que seleccione esta zona, creo una capa nueva y le doy un color, ¿sí? Y luego entonces puedo crear otra capa, puedo de pronto hacer otra selección acá. Y entonces bueno, ya dependiendo como del estilo de ilustración se va empezando a dar color y los demás detalles. Entonces aquí generé estas capas, estas dos capas nuevas aquí en este archivo. Lo que voy a hacer ahora es voy a crear esta nueva capa, voy a presionar comando S, voy a cerrar acá y ven entonces que en la imagen 360 ya va a aparecer esos cambios. Entonces lo que comentaba ahora es que el proceso de ilustración se hace en esos dos espacios. Vemos que la función que tendría es hacer como este boceto inicial y luego pues las visualizaciones para asegurarnos pues, que la aplicación del color y las texturas y el desarrollo de esa ilustración pues me permita pues asegurarme que está quedando bien, ¿sí? Y puedo entonces pasar a este otro espacio para trabajar la ilustración. Entonces siempre voy de una imagen a la otra, ¿sí? Aquí la clave es pues hacer los cambios, guardar la imagen y cerrarla para poder ver que aquí se apliquen esos ajustes. Esa sería una forma de trabajar, ¿sí? Trabajando pues haciendo directamente la ilustración en el programa. Otra opción que se puede tener es importar los elementos de este espacio y luego pues ajustarlos al punto de vista que corresponde. Tengo entonces estas otras imágenes. Sí, estas pueden ser fotografías, pueden ser ilustraciones, pueden ser imágenes 3D de elementos que van a conformar ese espacio 360 y que van a estar en diferentes posiciones y puntos de vista. Entonces de lo que se trata aquí es de llevar esos elementos a el espacio 360 para que hagan parte de él, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy al espacio 360, voy a abrir el mapa esférico, aquí en el mapa esférico voy a crear una capa nueva, nuevo
utilizar esta capa que está vacía. Entonces lo que hago acá es que selecciono la capa, presiono comando S y cierro. Entonces presiono para dejar seleccionada la capa, doy comando S para guardar el archivo con esta selección y cierro el archivo. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a pasar este personaje a este archivo. Entonces me voy aquí a la capa, doy clic derecho, duplicar capa, aquí busco el archivo ilustración 360 y le doy OK. Cuando llego acá, entonces vemos que tenemos el personaje. Cuando tengo seleccionada esta capa, la herramienta de mover vuelve a su función habitual, ¿sí? La función normal, pero cuando selecciono la capa 360 cambia de nuevo la función. De lo que se trata aquí es de, teniendo como referencia las líneas guías, ubicar al personaje en ese punto de vista que le corresponde. Entonces, una recomendación al momento de traer las imágenes es que procurar que estas imágenes sean un poco más grandes para poder jugar con la escala, ¿sí? De pronto reducirlas un poco para ajustarlas al encuadre, y luego cuando ya se acomoda no solo la ubicación del personaje, sino también el punto de vista más acertado que corresponde a la posición en la que está, volvemos aquí a capa, seleccionamos la capa del personaje y presionamos control E. Vemos entonces que lo que hicimos ahí fue fusionar estas dos capas, o sea, fusionar la capa del elefante dentro de esta capa 360, entre esta capa 3D, y ya entonces cuando manipulo el escenario ya me va a arrastrar el personaje. El personaje ya está integrado allí. Cuando doy doble clic al mapa esférico para ver la imagen desplegada, entonces vemos que el elefante está en la capa que dejé seleccionada y vemos entonces que ya tiene la deformación que le corresponde dependiendo pues de la ubicación en el espacio, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que esta imagen que vemos aquí rectangular se va a convertir en una esfera, ¿sí? Esta línea de la mitad pues va a ser la línea de horizonte, y a medida que nos desplacemos hacia arriba o hacia abajo, esa imagen se va a distorsionar mucho más porque nos estamos acercando a esos polos, por decirlo de alguna forma, y en estos puntos extremos todas estas líneas van a converger en un solo punto. Entonces por eso la distorsión que vemos a medida que nos acercamos a los extremos. Otra cosa que deben tener en cuenta cuando están armando pues la imagen para orientarse es que el centro que tenemos acá sería el frente, ¿sí? Este punto sería la parte trasera, esta sería la izquierda y esta sería la derecha de la imagen, ¿sí? Entonces para ubicar los otros elefantes que tenemos acá, de nuevo creo una capa nueva, me aseguro de dejarla seleccionada, presiono comando S, cierro la imagen aquí rectangular, listo, esto, cerrémoslo, vamos a este. Pues me voy a la capa, doy clic derecho, duplicar capa, selecciono el archivo y nos ubicamos acá. Y hacemos entonces el mismo ejercicio. Selecciono el fondo para ubicar la perspectiva que corresponda a la posición en la que está este personaje. Debe ser esto más por acá.
debería estar. Cuando ya termino de acomodar la escala y la orientación del fondo, de pronto este lo voy a hacer un poquito más pequeño, como por acá, y lo voy a tirar más hacia atrás, y vamos a acomodar este fondo, ahí estaría bien. Cuando ya termines de ajustar la escala del personaje y ajustar el escenario, pues voy de nuevo al elemento, a la capa del elemento, lo selecciono y presiono control E. Listo, ya cuando desplazo esto ya vamos a tener este otro elemento acá. Igual, cuando abro el mapa esférico, vamos a ver que ya va a estar en esa capa que le acabo de dejar. Vamos a ubicar los otros dos personajes. Entonces es el mismo proceso. Creo la capa, la selecciono, presiono comando S, cierro. Ahí sellando. Vamos a escoger este de acá. Pues clic derecho, duplicar capa, busco el archivo, le doy OK. Y ya cuando llegamos acá tenemos el elemento. Pues lo ubicamos y luego acomodamos la perspectiva que corresponda. ¿Sí? Orbitamos el escenario hasta hacer coincidir esa perspectiva con el personaje. ¿Sí? Una vez ya ajustamos la escala y la posición y la orientación pues del escenario, seleccionamos de nuevo el elemento y presionamos control E. Y ya entonces tenemos esos tres elementos. Visualizamos de nuevo para asegurarnos y ahí está. ¿Sí? Y vamos a traer un último elefante y ya entonces repetimos el proceso. Creo la capa, la selecciono, comando S y cierro. Busco el elefante, sería este, voy a clic derecho, aplicar capa, ilustración 360 y aquí está. Cabe cuidar una cosa y es que cuando tengan seleccionado el elefante, no dar clic sobre el fondo, porque lo que va a pasar es esto, que se les va a mover. Entonces me aseguro de tener seleccionado el elefante y muevo el elefante. Luego selecciono el fondo y me aseguro que cambia la función del cursor, porque al verlo ven que tiene otra forma, ya no es la flechita que vemos, sino que es esa flechita girando. Y entonces acá ya puedo orbitar y ubicar ese punto de vista, ¿sí? El punto que corresponde. Voy a dejar allí. De nuevo selecciono la capa, control E y listo. Ya tengo acá esa colección de elefantes en este espacio. Y con eso entonces les muestro que pueden entonces traer elementos externos, como les decía ahorita. Esto puede ser una ilustración, puede ser una fotografía, puede ser un objeto 3D, un render, y de lo que se trata luego es de generar la composición. Entonces ya tenemos dos opciones: una, ilustrar directamente en el programa,
cambiando de visualización, ¿sí? de la visualización del mapa esférico a la imagen desplegada. Y la otra opción que tenemos es empezar a construir el escenario con elementos externos que voy ubicando en ese espacio 360. Hay una tercera opción que es trabajar con fotografía 360, bien sea para intervenirla o bien sea para tenerla como referente para luego generar una ilustración, o pues para trabajar sobre esa misma imagen. Una forma rápida para crear esas fotografías 360 puede ser utilizando la aplicación de Google Street View. Entonces, en esta aplicación podemos dar la opción crear. ¿Sí? Podemos irnos aquí a crear y podemos dar acá en foto esférica. Que nos va guiando para tomar una serie de fotos alrededor del espacio. Finalmente lo que va a hacer la aplicación es que va a unir todas esas imágenes y al final entonces va a generar una fotografía 360. Este es un ejemplo de una fotografía 360 y pues bueno, aquí hay que tener varias recomendaciones. Primero, es ideal trabajar con un trípode, ¿sí? No importa que estemos trabajando con el celular, podemos ubicar ese celular sobre el trípode para pues garantizar que la rotación quede bien y de esta forma evitar como este tipo de problemas acá. Así que ya cuando la aplicación hace pues la composición de la imagen, pueden ocurrir estos errores. Otra recomendación es, bueno, entre más abierto sea el espacio, pues este tipo de errores va a ser menos notorio. ¿Sí? En espacios más cerrados se va a notar un poco más eso. Pero si la imagen se va a utilizar como referencia para hacer una ilustración, digamos que este tipo de errores pues no van a importar mucho. O lo que se puede hacer también es aprovechar esos errores como para darle como un uso dentro de la ilustración. Entonces aquí el proceso sería muy similar al que hicimos al inicio. Primero entonces debo asegurarme de el tamaño de la imagen. Entonces vemos que aquí está muy grande. Modificamos la resolución. Modificamos el tamaño 4036 x 2048. Damos OK. ¿Sí? Luego entonces ya nos vamos aquí a la vista 3D, panorama esférico, nuevo panorama de capa de las capas seleccionadas y entonces se genera la imagen 360. ¿Sí? Entonces si queremos utilizar esta imagen como referencia para ilustrar encima de ella, entonces vamos aquí al mapa esférico, damos doble clic. ¿Sí? Vemos la imagen desplegada, generamos las capas. Entonces voy a bajarle la opacidad a la fotografía, voy a poner 40. Esta imagen de acá voy a darle un relleno blanco y aquí es donde voy a empezar a hacer la ilustración. Entonces selecciono la capa, selecciono comando S, cierro el archivo y vemos entonces que ya llegamos acá con esa transparencia.
y simplemente entonces selecciono la brocha y empiezo a trazar el dibujo. Aquí puedo redibujar la referencia que tengo de la fotografía, o puedo entonces ya hacer variaciones a partir de esa imagen, ¿sí? Y el proceso sería igual que vimos con la ilustración, ¿sí? Yo puedo trazar un boceto, luego puedo ir a la imagen rectangular ya a trabajar color, texturas e iluminación, y puedo pasar entonces de la imagen 360 a la imagen desplegada hasta completar toda la ilustración. Y de esta forma entonces vemos que tenemos varias opciones al momento de hacer el fondo para estas animaciones 360. Podemos trabajar directamente en Photoshop jugando entre la visualización 360 y la visualización de la imagen rectangular. Podemos también importar imágenes y empezar como a acomodarlas en ese espacio 360, o podemos a partir de fotografías 360 tenerlas como referente o utilizarlas para la animación que vamos a trabajar. Ya en el próximo video vamos a ver entonces cómo podemos llevar ese fondo a After Effects, y en After Effects ya vamos a generar la composición para esa realidad virtual. Nos vemos entonces en el próximo video.